Hola a todos, muy buenos días. Vamos a dar un minuto, un par de minutos para dar oportunidad a que se incorporen más espectadores. Gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar en un minuto. Vamos a dar un minuto más para que se incorporen más asistentes. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar. Nuevamente, hola, muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes a través de este medio. Los saluda Juan Pablo Carci y en nombre de Capa 8 les agradecemos la atención de acompañarnos, pues como lo veníamos haciendo habitualmente, nuevamente a este webinar. De verdad lo apreciamos mucho. Antes que nada, esperamos que ustedes, sus familias y por supuesto todos sus equipos de trabajo, sus colaboradores, se encuentren sanos, se encuentren seguros. Y bueno, esperamos que estos tiempos de confinamiento precisamente los utilicemos para, pues entre otras cosas, aprender, para analizar soluciones y diferentes perspectivas que tenemos para atacar diversos problemas, en específico en esta ocasión, problemas de ciberseguridad. El objetivo de invitarles a esta sesión es compartir con ustedes la perspectiva de Capa 8 alrededor de esta situación actual en la que vivimos, en específico en términos de ciberseguridad. ¿Cuáles son los que consideramos los principales riesgos y amenazas en esta nueva realidad en la que estamos viviendo? Y por supuesto, validar cómo pueden impactar a nuestros negocios. Y lo más importante, cómo podemos proteger a nuestras organizaciones contra ellos. Nuevamente agradezco su atención. Sean todos bienvenidos y sin mayor preámbulo, comencemos. Decía Aristóteles, en las adversidades sale a la luz la virtud. Y bueno, pues en los momentos más difíciles es cuando nos reencontramos con nosotros mismos. Vaya inicio de 2020, seguramente coincidan conmigo, nos ha dado una sacudida enorme. John Lennon decía que mientras más realidad enfrentamos, más nos damos cuenta de que la irrealidad es el programa principal del día. Y es que cuando navegamos por Internet, consideran que esta casi cuasi apocalíptica contingencia en la que estamos inmersos, pues parece ser una dosis de irrealidad que de pronto los medios de comunicación nos suministran, y yo supongo que con el fin de reaccionar ante lo que como sociedad hemos dejado de hacer para proteger nuestro hábitat. Sin embargo, y espero no estar pecando de optimismo, estoy seguro de que este enclaustramiento, este confinamiento donde estamos viviendo, será un periodo de renovación en todos los aspectos. Y en el caso de la ciberseguridad, sin duda será un impulso para que generemos conciencia, que la verdad es que en este momento es muy, muy necesario ante el panorama al que nos enfrentamos. Y es que nuevamente ha quedado evidenciado que frente a situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, las personas son las que hacen la diferencia. Así que, pues, mucho ánimo. Aprovechemos esta oportunidad y este periodo como una muy buena, o veámoslo como una muy buena oportunidad para optimizar a nuestras organizaciones.
La paradoja. Antes de entrar en materia, y veo que hay participantes que afortunadamente hacen muy rico este webinar porque hay gente técnica, veo algunos nombres nuevos, pero también muchos participantes que vienen de áreas de negocios, lo cual agradezco y la verdad es que es muy importante. Entonces, si me lo permiten, para la gente que ya está más adentrada en temas de ciberseguridad y tecnología, voy a permitirme presentar un par de láminas, dos, tres láminas que nos van a ayudar como contexto y como introducción a este tema de la ciberseguridad para las personas que no lo están tanto. Me gustaría hablarles sobre una paradoja porque resulta que en más del 50% de la población mundial actualmente ahora se encuentra en línea. Aproximadamente 1 millón de personas se conectan por primera vez cada día y prácticamente 2/3 de la población mundial poseen un dispositivo móvil. Si bien la tecnología está brindando enormes beneficios económicos, beneficios sociales, tenemos también muchas cuestiones como el acceso desigual a Internet, la falta de un marco de gobernanza tecnológica global, hay mucha inseguridad cibernética y todo esto representa un riesgo, la verdad es que muy importante para todas las organizaciones, para las organizaciones privadas, para las organizaciones públicas. Hay también mucha incertidumbre geopolítica, geoeconómica, incluida la posibilidad, por ejemplo, de un ciberespacio fragmentado. Vamos a platicar un poquito más adelante de ello. Y también amenazan con evitar un pleno potencial de las tecnologías de próxima generación. Es bien curioso porque en América Latina se está presentando un fenómeno muy, muy interesante. La tasa de penetración de Internet es de las más altas del mundo. Sin embargo, la falta de madurez pues en estas leyes que les comentaba, en los marcos de trabajo, en las tecnologías, en la cultura de la ciberseguridad, entre otros aspectos, están generando una digitalización del riesgo corporativo. Suena curioso, pero la verdad es que estamos creciendo y conectándonos cada vez más, pero sin un control adecuado. Entonces esto pues genera vulnerabilidades de diversas índoles, provoca que nuestros sistemas sean frágiles, el riesgo de nuestras organizaciones pues se traduce en que sea cada vez mayor y entonces esto se vuelve en una interesante paradoja. A mayor conectividad, mayor riesgo. Ahora bien, insisto, esto nos va a servir un poquito de introducción, pero ¿qué es la ciberseguridad? Hay muchísimas definiciones que existen de diversas organizaciones que están inmersas en el tema y seguramente me gustaría preguntarles qué tanto se escucha en los medios la ciberseguridad. Se escucha mucho. Eh, Prácticamente en cualquier medio se habla de los famosos hackers. Y bueno, la primera pregunta también sería si estos mal llamados hackers existen o son elementos de ciencia ficción, ¿no? Que a lo mejor sirven para alimentar capítulos de series como Mr. Robot, que si no la han visto se las recomiendo mucho. Eh, pero bueno, vamos a revisar estos conceptos. Aquí les comparto tres definiciones. Yo me inclino más por la de Isaka, que es la que está en la parte inferior, y nos dice que la ciberseguridad es la suma de esfuerzos invertidos en el tratamiento del riesgo cibernético, muchos de los cuales hasta hace poco se consideraban tan improbables que apenas requerían nuestra atención. ¿A qué se refiere a esto? A que la ciberseguridad de alguna manera ha existido desde que tenemos sistemas digitales, sistemas de información que están interconectados. Sabemos que toda esta evolución de la Internet viene desde los años 90 y desde ese momento ya existía de alguna manera el concepto que a lo mejor se acuñó más adelante, pero que hacía referencia al poder proteger estos sistemas de información. Tal vez esto lo veíamos más en sistemas que eran utilizados para temas de misión crítica, en el ejército, pero la verdad es que la ciberseguridad no es un tema realmente nuevo y de hecho es una evolución un tanto de lo que es la seguridad de la información. Hay algunas diferencias y las veremos también un poco más adelante. Eh, Ese es el tema. La ciberseguridad, lo que yo quiero que rescatemos de esta lámina es que no es un tema nuevo, que es un tema que viene desde prácticamente al menos casi 3 décadas comentándose, pero que hasta este momento ha tomado tanta relevancia debido a la manera en la que ya los usuarios de a pie nos estamos conectando a este ciberespacio, al Internet, vamos a dejarlo en estos términos. Entonces, al hacerlo sin tener una educación o una conciencia de estas amenazas y riesgos que existen en este ambiente, pues nos enfrentamos o nos ponemos prácticamente en riesgo. Ahora hay tres términos o tres, vamos a llamarle propiedades tres atributos de la ciberseguridad o de la seguridad de la información que son muy importantes para poder entender
la plática. Básicamente es la famosa CIA, que no tiene nada que ver con esta agencia de inteligencia, sino que son las siglas de 3 atributos. La CIA está orientada a proteger los datos de las organizaciones y básicamente hacen referencia a estos 3 conceptos, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad es el atributo que nos permite, o la propiedad que nos permite proteger a estos datos de manera que solamente las personas que necesitan tener este acceso puedan tenerlo. Es decir, habla de la confidencialidad de la información. La integridad, por otra parte, es un concepto que hace referencia a que se mantengan estos datos durante su procesamiento, durante su tratamiento, o al menos, o incluso cuando están en reposo, íntegros, que nadie los altere y que solamente los medios, entiéndase por medios las personas o los sistemas de información que están interactuando con estos datos, que solamente ellos tengan el acceso y la autorización para poder hacer esta manipulación de estos datos. Y por supuesto, que el resultado sea el esperado, que nadie más pueda modificar ese proceso. Y la disponibilidad no hace más que referencia al acceso a la inmediatez y en el momento en que tú necesites tener acceso a un sistema de información o a los datos, que lo consigas. Por supuesto, también correspondiendo a las otras 2 propiedades. Resulta que esta triada de la seguridad, como la conocemos, ha existido también desde hace muchos años, pero últimamente ha venido surgiendo un nuevo concepto. Este concepto surge precisamente porque las personas, como comentaba en la lámina anterior, estamos comenzando a integrarnos cada vez más con estos sistemas. Por otra parte, también existen ambientes, sobre todo los ambientes críticos, ahorita vamos a hablar de ellos, pero existen también ambientes desde nuestros hogares que a través del Internet se están también conectando. Esta evolución del Internet de las cosas nos ha permitido ver pues cuestiones que antes considerábamos básicamente imposibles. El poder conectar un refrigerador, un electrodoméstico, una cámara, nuestros dispositivos móviles o incluso dispositivos de uso médico al Internet, pues de alguna manera también generan un riesgo si es que no existen los controles de seguridad adecuados. Es por ello que surge una nueva dimensión en esta triada de la seguridad que le llamamos protección o en inglés le llamamos safety, que va más orientado a proteger a las personas y a estos ambientes. Ahora bien, cuando estos ambientes, vamos a llamarle domésticos, se trasladan a una organización mucho más grande o inclusive lo escalamos a entidades gubernamentales, hablamos entonces de ambientes críticos. Estos ambientes críticos pues tienen que ver con los sistemas que nos ayudan, por ejemplo, a generar energía, los sistemas que controlan agua, los sistemas que están en todo el proceso de generación, distribución, almacenamiento de combustible, como por el petróleo, por ejemplo, y que de alguna manera pues generan todavía un riesgo mucho mayor. Entonces, esta CIA, como les comentaba, se convierte en CIAs debido a esta nueva dimensión. ¿Por qué es importante comentarles sobre estos términos? Bueno, porque lo que queremos destacar de esta lámina es que las personas y los ambientes ya tienen una relación prácticamente de interconexión prácticamente permanente que generan nuevamente un riesgo, un vector de ataque, vamos a llamarle, más adelante platicaremos qué es eso, pero es básicamente un riesgo a nuestras organizaciones. Y si no tomamos los controles o las previsiones necesarias, pues más allá de generar algún ataque contra los datos o generar algún impacto sobre nuestros datos, podemos también tener un impacto sobre nuestra integridad personal. Y eso es mucho más grave. ¿Qué tan importante es la ciberseguridad? Como referencia tomemos esta lámina del Foro Económico Mundial, donde habla del panorama de riesgos globales, donde vemos diversas características y categorías sobre los riesgos. Hay riesgos económicos, riesgos ambientales, riesgos geopolíticos, riesgos sociales y riesgos tecnológicos. Hasta antes de esta fase de la pandemia, la ciberseguridad estaba ubicada en este cuadrante, donde está este círculo, este óvalo de color rojo. ¿Qué representa esta lámina? Esta lámina o este cuadrante representa o lo que busca es categorizar estos riesgos en función de la probabilidad de que estos se concreten, se materialicen, y por otra, que es la línea horizontal,
y en la parte vertical vemos el impacto que puede generar a la sociedad. De manera que en la parte derecha, en el cuadrante que está en la parte derecha y en la parte superior, vemos los riesgos más importantes para el mundo de diversas categorías debido a la probabilidad de que se materialicen y al impacto que pueden generar. Y ahí es donde está inmiscuida los ciberataques, todos los ataques cibernéticos, ataques a sistemas de información, están catalogados prácticamente al mismo nivel que los riesgos que tienen que ver con desastres naturales, con el cambio ambiental, con migraciones y cambios geopolíticos muy importantes. Entonces, esta lámina, por supuesto, fue generada, ya es de este año, de 2020, fue generada en los primeros meses, pero no se veía que el riesgo de salud que estamos viviendo fuera a tomar tal relevancia. Por supuesto, habría que modificarla, pero yo creo que sí es muy relevante el poder compartir con ustedes que la ciberseguridad a veces se comenta mucho, pero no tenemos una real dimensión, o no percibimos una real dimensión del problema en el que estamos, el que representa para la sociedad. Y eso es muy importante. Ahora, vamos a terrenos, a panoramas más terrenales y más asociados a nuestro contexto. Las pymes. Todas las organizaciones en nuestro país, hablando desde la iniciativa privada, están catalogadas básicamente en MIPYMES, en grandes corporativos, en pymes. Y lo que vemos es que las MIPYMES, que son esas empresas pequeñitas, representan prácticamente 99.8 de empresas que existen en el país. Generan muchísimos empleos y como pueden ver hay muchas estadísticas bien interesantes de la cantidad de ingresos, de la cantidad de empleos, de la cantidad de personas que dependen de todo ello. Lo interesante de esas estadísticas es que en caso de que tuviera una pyme en México un incidente de ciberseguridad, un incidente cibernético, el monto promedio de una pérdida de este tipo equivale a $50,000. Esto era hasta hace un año. Entonces, creo que también nos da mucho la dimensión del impacto de un ciberataque a una organización, porque como ustedes pueden ver, y si hacemos la analogía contra lo que el gobierno federal, por ejemplo, en esta fase de crisis está otorgando para poder subsanar algunos costos y gastos operativos, pues vemos que es prácticamente el menos del 5%, o mucho menos del 5% lo que se estaría otorgando. Entonces, estamos realmente viviendo una situación muy, muy complicada, porque en caso de que una organización pequeña tuviera un incidente de ciberseguridad importante, puede prácticamente desaparecerle. Ese es el gran riesgo. Por otro lado, y acá hay otras estadísticas importantes, me gustaría rescatar que solamente alrededor del 6% de las pequeñas y medianas empresas en el país tienen un plan de protección de datos o una infraestructura de ciberseguridad de un nivel, aquí dice de buen nivel, vamos a llamarlo de un nivel promedio. Entonces, de cada 100, solamente 6 están preparadas para más o menos mitigar o contener algún incidente de ciberseguridad. Entonces, eso es difícil, es un panorama complicado y se debe mucho, sobre todo, considero que a la falta de información que existe, a la falta de estrategias también que van desde los esfuerzos o las iniciativas a nivel gubernamental, no solamente del país, me parece que es una situación mundial, pero que sin duda representan pues nuestra realidad, ¿no? Que es que muy pocas empresas en el país están preparadas, yo creo que en cualquier ámbito tecnológico, para poder salir adelante. Finalmente, prácticamente la mitad de las organizaciones en el país, que son pymes, han experimentado algún problema de ciberseguridad y solamente investigan la mitad de esos casos. Entonces, pues es todavía mucho más preocupante. Según Cisco, en una encuesta que hizo hace 2 años, comentaba, Cisco es una empresa de telecomunicaciones que produce y fabrica dispositivos de hardware y software de comunicaciones y seguridad. Comentaba que las principales preocupaciones de las pymes en el país iban muy dirigidas a suplantación de identidad, a malware, a ransomware, que ahorita platicaremos más de ello, y que fíjense que a pesar de que ya pasaron 2 años, es la realidad que estamos viviendo actualmente. Ahora, ¿qué ha pasado a partir de febrero, marzo de este año? Pues bueno, prácticamente llegó el COVID y ¿qué está pasando en términos de ciberseguridad? Estamos enfrentando pues un desafío que realmente
pues no tenía precedentes en la historia moderna. Estamos probando la resistencia de la humanidad no solamente desde la perspectiva tecnológica, sino desde todas las perspectivas posibles. Estamos viendo una nueva realidad. Estamos lidiando con una situación que vimos que en Asia y en Europa pues estaban tratando de resolver durante varias semanas y nos alcanzó el destino y lamentablemente muchas organizaciones no alcanzaron a poder poner en práctica pues controles o algunas prácticas que permitieran minimizar riesgos. Estamos viviendo ahorita el distanciamiento o practicando distanciamiento social, cerramos escuelas, cancelamos reuniones de grupos grandes, hacemos cuarentenas voluntarias o algunas otras que nos impone incluso el gobierno, y otras estrategias, pues con la esperanza de aplanar la curva que recién nos comentaban esta semana en los medios de comunicación, que lo estamos logrando, ¿no? Pues bueno, la verdad es que las corporaciones estamos también adaptándonos muy rápidamente y estamos aprendiendo a lidiar con todo este asunto, alentando sobre todo el trabajo remoto tanto como sea posible. Y como era de esperarse, pues los ciberdelincuentes, los malos de la película, pues están aprovechando de toda esta situación en mucho más de un sentido. Lo primero es porque ya era algo que estábamos prácticamente esperando, era aprovechar esta noticia para engañar a los usuarios y que hagan clic o participen en encuestas o en algunas iniciativas que lamentablemente buscan engañar a la gente con la esperanza de pues que estos amigos pudieran comprometer las credenciales o los accesos de los usuarios o incluso los dispositivos en general, que los pudiéramos manipular y controlar de manera remota. En otros casos, estos actores maliciosos pues, se benefician sobre todo de todas estas estrictas medidas de seguridad que se implementaban en las instalaciones de las empresas, pero pues que se ven anuladas cuando los equipos ya trabajan de manera remota. Tiene que ver mucho con pues que antes estábamos preparados para la realidad que era vivir en la oficina y sí había algunas o muchas organizaciones en el país que permitían trabajar de manera remota a algunos usuarios, pero no a todos. Y ahora nos vemos con la necesidad de que prácticamente casi toda la fuerza laboral, salvo las empresas que tienen o que están catalogadas como proveedoras de servicios y productos que son esenciales para la vida pública, pues tienen que estar viviendo y colaborando de manera remota. Entonces, pues eso es complicado, ¿no? Primero porque tenemos que estar como equipo haciendo malabares con la educación en el hogar y las tareas laborales. Yo no sé si a ustedes les pase, pero eh, muchos de ustedes seguramente estarán pasando por la misma situación que yo, con los hijos tomando clases en línea, al mismo tiempo debemos de trabajar, estamos con un ojo al gato y otro al garabato, si me permiten la expresión, y desafortunadamente es lo siempre para los malos siempre han estado trabajando de la misma manera, ¿no? Trabajando entre comillas. Los ciberdelincuentes no han perdido el sentido de urgencia y la motivación o las herramientas para continuar con sus operaciones son prácticamente las mismas. Lo que están buscando ahora es aprovecharse de este momento, aprovecharse del contexto y buscar engañar a la gente. Y eso es lo que pasa en México. Les voy a compartir solamente algunas láminas que surgen en los medios de comunicación donde se comentan pues de lo que están haciendo estos atacantes en México. Desde al menos enero de 2020 se han aprovechado de la atención de estos ciberatacantes de diversos medios de comunicación en torno a la pandemia y están lanzando campañas de phishing. ¿Qué es el phishing? El phishing es este ataque donde lo que busca el ciberatacante es intentar engañar o pescar, de ahí viene la palabra, a un usuario pues que de manera un tanto inocente pues cae en la trampa y a través de un correo electrónico que le envía este atacante, da clic o proporciona información que le están solicitando, por medio de un engaño, por supuesto, y de esta manera se compromete su información. Esto se ha incrementado de una manera alarmante. Les puedo decir que cerca de 6,000 indicadores de compromiso, que son estos tipos de métricas relacionadas o que nos sirven para poder investigar algunas operaciones de ciberatacantes en el mundo, están relacionadas con este tipo de información. Lo vemos, hay diversos medios que hablan de que por COVID-19 están creciendo ciberataques a celulares en México. México está entre el top 10 de países con más phishing por el COVID-19. Es el tema de moda, ¿no? Y bueno, incluso la Organización Mundial de la Salud en algún momento tuvo que salir a revelar que tuviéramos mucho cuidado también, no solamente con la salud
vamos a llamarle física, sino con la salud digital, que tuviéramos también higiene digital, y sale a notificar que de ninguna manera ha estado mandando mensajes con ciertas características que lo que buscan es engañar a los usuarios. Eso es lo que ha estado pasando. Y bueno, desde al menos, les comentaba 2020, desde enero de 2020 venimos lidiando con este tema. Les voy a compartir algunos datos de una investigación que realizó un fabricante de ciberinteligencia que arroja, les decía, más de 6,000 indicadores de compromiso y al menos 15 campañas que están asociadas con grupos de amenaza, que estos grupos de amenaza pueden ser desde organizaciones cibercriminales, que básicamente es crimen, e incluso algunos estados-nación que se aprovechan de este tipo de contexto para poder también tomar ventaja o información importante sobre sus adversarios, que prácticamente son otros gobiernos, y que ustedes me dirán, bueno, a lo mejor todos estos ataques pues no nos afectan a nosotros como usuarios de a pie o a nuestras pequeñas empresas, pero resulta que sí. Eh, Esto es solamente un ejemplo. No queremos entrar en el detalle porque a lo mejor hay muchos conceptos muy técnicos y no es el objetivo de la reunión, pero lo que podemos ver es que todo esto es una cantidad de técnicas de ataque que se están destacando, que se están descubriendo en todas estas campañas que están realizando estos grupos. Además, les comento, se han observado varios actores y grupos de amenaza asociados con China, con Corea del Norte, con Pakistán, con Rusia, que están participando en estas actividades maliciosas con el tema de COVID-19. Estos son algunos de las campañas de phishing de estos actores maliciosos que de pronto estamos encontrando. Esto también es una lámina que vemos por estas operaciones de ciberinteligencia. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la problemática a la que nos estamos enfrentando? Pues que la pandemia está cambiando la forma en la que trabajamos, estamos exponiéndonos abruptamente a ataques que están creciendo tanto en volumen como en alcance, y pues es como decíamos, es una nueva normalidad, ¿no? Dentro de los problemas que vemos, principalmente está la interrupción repentina del lugar de trabajo, que conlleva que no tengamos los mismos controles de seguridad en nuestros hogares. Algunos controles de seguridad se anulan, como comentábamos. Por ejemplo, si en nuestra organización teníamos la manera, por muy inmaduro que estemos en términos de tecnología, seguramente ustedes tenían seguridad física, que implicaba que al menos un vigilante o un portero o una persona pudiera registrar quién entra y quién sale, y que evitáramos que por ahí nos pudieran meter un gol, ¿no? Por decirlo de manera coloquial. Pues esos controles ya no los tenemos en el hogar. Y ustedes me dirán, bueno, a lo mejor yo no necesito un policía o una recepcionista en mi casa. Sin embargo, nosotros sí tenemos un router de internet que me lo provee mi compañía con la cual yo contraté los servicios, que no me lo contrató en el peor de los casos la empresa. Y entonces, pues la seguridad que pueda implicar administrar ese router, pues depende totalmente de mí, no depende de la organización. Y ahí se empiezan a generar este tipo de controles que se van anulando. Lamentablemente nosotros no somos usuarios expertos en ciberseguridad, algunos sí en tecnología, pero pues este tipo de escenarios son los que implican que echemos ojo a qué estamos haciendo en los hogares o cómo se están conectando nuestros colaboradores desde sus casas. Los equipos de seguridad también se están adaptando a una fuerza laboral remota, es decir, si ustedes tenían la gran ventaja de tener algunas personas de perfil de ciberseguridad, la verdad es que lo que hemos encontrado es que la mayoría de las organizaciones no lo tienen, y en el mejor de los casos tienen alguna persona de tecnologías de la información o que les brinda soporte técnico o un proveedor incluso que se hace cargo de toda la tecnología. Pero pues como los médicos también hay especialidades, en este caso lo hay. Y lo que está pasando es que pues no estábamos acostumbrados a trabajar a una realidad así, y ahora que toda la fuerza laboral está trabajando de manera remota, los esfuerzos se triplican o cuatriplican, y esto pone sin duda pues en un escenario muy complicado a todos estos equipos de TI. Otra cuestión muy interesante es que las organizaciones, y esto era incluso antes de la pandemia, no estaban preparadas para el Bring Your Own Device, el BYOD, que es un concepto que hace referencia a vamos a llamarle una filosofía en la cual la empresa permite que sus colaboradores puedan acceder a información o a sus sistemas de cómputo, sus sistemas de información a través de sus propios dispositivos móviles. Es decir, yo, Juanito, voy a la empresa, yo tengo mi celular,
propiedad de Juanito, pero desde mi celular puedo acceder al sistema de correo electrónico, al CRM, al ERP, a los sistemas de archivos de la organización, a mi SharePoint, para poder acceder a información. ¿Qué pasa? Pues que si a alguien le roban, si a Juanito le roban el celular y no tiene unos controles de seguridad adecuados, pues seguramente se comprometerá la información de la empresa o el acceso a sistemas de información de la empresa. Y eso, como les decía, es una realidad. Las organizaciones antes de la pandemia no estaban preparadas. Entonces ahora estamos en ese escenario donde lo ideal es preparar si es que no tenemos los recursos y vamos a hacer uso de este tipo de filosofía, pues si vamos a proveerle los controles de seguridad adecuados a nuestros empleados para que puedan conectarse de una manera segura hacia los sistemas de nuestra organización. Y en caso de una pérdida o de cualquier tipo de riesgo que esté asociado a ese equipo de cómputo o a ese teléfono de propiedad del colaborador, pues no se vea comprometida la información. Y finalmente, pues la protección está en manos del usuario final, no está en manos de nadie más. Nosotros, como vemos el chico de la lámina, pues tiene que estar con el bebé trabajando y no hay nadie que le pueda proveer el soporte técnico, salvo lo que él considere. Y ustedes saben que nos pasa mucho, ¿no? Hay gente con mucha iniciativa que de pronto además no tiene el conocimiento y pues es el escenario ideal para que las cosas salgan mal. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que educar a los usuarios y ahorita lo platicaremos para que evitemos generar algún riesgo innecesario. Y los cibercriminales pues siguen motivados. Ante esta situación, este panorama, pues que resulta mucho más ventajoso para ellos, quieren aprovechar esta oportunidad y se ven muy motivados a hacer ataques. Estas son algunas estadísticas también que nos parecen muy relevantes. Casi el 40% de los trabajadores remotos no han recibido ningún entrenamiento. Esto es en Estados Unidos. Imagínense cuál será la realidad en América Latina. Mucho negocio percibe que la organización no está preparado para el trabajo remoto. 1,200 alertas citadas por el FBI también en Estados Unidos relacionadas por ciberamenazas por COVID. Y esto fue solamente hasta el mes pasado. O sea, sabemos que ellos están viviendo su pico durante abril. Sin embargo, la situación se sigue manteniendo así y el panorama, pues seguramente para Latinoamérica es desolador. Estas son unas láminas más técnicas, pero de manera muy general para todos los asistentes me gustaría comentarles qué es lo que vivimos. Anteriormente, y esta es una lámina que nos comparte uno de nuestros aliados, veíamos que la realidad es que un usuario se conectaba a la oficina a través de sistemas de cómputo, su equipo de cómputo, que estaba en una red que era confiable, la red de la organización. Y había algunos controles de seguridad, como pudieran ser un firewall, que son prácticamente como el más conocido o el elemento más común en una arquitectura de seguridad de una organización, para poder acceder antes, es nuestro filtro para poder acceder a los activos de información, que habitualmente están alojados en un centro de datos o las empresas que tienen esa facilidad o han optado por tener su información en la nube, sus sistemas de información en la nube, pues acceden a través de Internet. Dentro de esta realidad existían esos controles de seguridad, como pudiera ser un firewall, como pudiera ser un filtrado de contenido que nos permite solamente controlar la navegación de los usuarios hacia los sistemas de información o hacia los sitios web que nosotros consideramos que son seguros. Ahora lo que está sucediendo es que vemos estas arquitecturas remotas, donde pues acaba el fin ya no existe el famoso perímetro, ¿no? Tenemos usuarios que están colaborando desde sus casas, que lo vemos en la parte izquierda, en la parte inferior, donde hay un internet que no es monitoreado, donde pueden acceder a través de una VPN, que una VPN no es más que un canal seguro, es un tubo que nos permite conectarnos desde nuestros hogares o desde donde nos encontremos hacia la red de la organización de una manera segura. Bueno, nos encontramos que al conectarnos, pues ya tenemos acceso a la información como lo hacíamos habitualmente. El gran tema es que, como podemos ver en la parte izquierda, esos sistemas no están monitoreados. No sabemos qué es lo que está pasando del lado del usuario y en el mejor de los casos, pues tenemos una VPN, pero si no, muchos estamos accediendo directamente a los activos que se encuentran en la nube vía Internet. Eso significa que no necesitamos probablemente esa VPN, ese tubo seguro para poder conectarnos a ellos. Y eso conlleva y genera también muchos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos?
hay muchísimos, por supuesto, pero vamos a centrarnos en los que desde nuestra perspectiva y dado el contexto, tienen que ver con este escenario de trabajar de manera remota. La primera es las estafas por correo electrónico. Las estadísticas son muy claras, es muy evidente, no hay que ser magos para poderlo determinar, pero estamos viendo que hay una cantidad impresionante de estafas por correo electrónico. Es el principal factor de riesgo en este momento. El cambio trae novedad y la novedad pues, brinda oportunidades para estos estafadores. En las últimas 48 horas, solamente para que nos demos cuenta de cómo está la situación, estos equipos de seguridad habrán competido para implementar herramientas de trabajo remotas que son esenciales, que pueden ser enlaces para descargar software, cambios en cómo nos autenticamos, pero pues si no tenemos nosotros una educación o unas campañas de concientización que ayuden a los usuarios a poder identificar si estos anuncios o estos mensajes que están llegando por correo electrónico o incluso por otros medios, como pueden ser teléfono, SMS o su navegación web, pues seguramente van a caer en alguna de estas estafas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El segundo son los controles de seguridad que se encuentran muy débiles, dado pues, que no estábamos preparados para conectarnos de manera de remota, y va mucho más allá de solamente relajar las reglas del firewall, ¿no? O las políticas de correo electrónico. Hay muchas capas de seguridad que existen que no se aplican a estos trabajadores remotos. Los empleados de repente se pueden llevar la computadora y se van a ver despojados de protecciones cuando cambien de la red de la oficina al Wi-Fi. No va a haber un proxy de internet, un control de acceso a la red, no hay un firewall, no hay un IPS, hay muchísimos dispositivos que están potencialmente comprometidos y que pues este escenario sin duda los pone pone ese riesgo de alguna manera mucho mayor. La seguridad del endpoint, por endpoint vamos a catalogar al dispositivo por el cual el usuario se conecta a la red o por el cual se está accediendo a los sistemas de información, tiene que soportar la mayor parte de la protección y pues sin duda una computadora o un dispositivo móvil no tienen los controles de seguridad adecuados. Hay una estadística en México que es muy reveladora. Cuando hablamos de lentitud, por ejemplo, en Internet, cerca del 80% de la gente se queja de eso, de que en el país el Internet es muy malo. Pero resulta que cuando empezamos a revisar estadísticas que revelan cuánta gente está además reportando problemas de malware o de lentitud o además de accesos a páginas que no se deben, pues vemos que el gran causante de esto es que estamos navegando prácticamente el 80% a través de nuestro dispositivo móvil, el 80% de nuestro tiempo, incluso algunos más. Y en el teléfono, ¿quién de nosotros tiene un antivirus o una protección adecuada para proteger nuestra navegación o sí, básicamente la navegación? Yo diría que prácticamente es entre el 5 y el 8% de la población total. Entonces, eso implica, además, cuando lo llevamos al escenario de filosofías como el Bring Your Own Device que ya platicamos, pues un escenario todavía más complicado. Los ataques a infraestructura de trabajo remoto son el tercer gran riesgo que vemos. Más allá del debilitamiento de estos controles, poner en marcha esta infraestructura pues trae riesgos. Lo hacemos muy rápido. En enero vimos una serie de ataques a infraestructuras de estos escritorios virtuales. Hay una marca muy importante en el mercado que se llama Citrix, que pues sin duda los atacantes aprovecharon de ello. Empresas están implementando rápidamente puertas de enlace, VPNs y demás, pero la verdad es que la transición ha sido lenta y ha sido difícil. Entonces, las empresas lo que quieren es funcionar a costa incluso de la ciberseguridad y ahí es donde vemos nosotros un riesgo muy importante. La superficie de ataque rápidamente se incrementa y necesita monitoreo y protección. Si nosotros no tenemos algún control sobre qué están haciendo nuestros usuarios y solamente los dejamos a la buena de Dios, seguramente vamos a tener menos posibilidad de reaccionar que si nosotros los estamos monitoreando. Entonces es importante también ello. Errores y soluciones creativas, lo comentamos la lámina pasada. Cuando de pronto nuestros usuarios no saben cómo solucionar un problema, tienen problemas de conectividad, tienen problemas con la aplicación porque no funciona desde su internet, pues empiezan a ser creativos. Y cuando
se junta este panorama, esta mezcla perfecta de creatividad con el usuario con desconocimiento, pues seguramente la consecuencia no va a ser la mejor. Entonces, hay que tener cuidado con esos empleados que son bien intencionados, pero que se vuelven creativos y delegan esta responsabilidad a los líderes de equipo para que hagan realmente lo que sea necesario. Finalmente, los insiders maliciosos, estos compañeros de casa que pues, lamentablemente pueden ser maliciosos. Y eso también pasaba incluso antes de la pandemia. Pero ahora, ante este escenario, pues la verdad es que el riesgo es mayor. Hay muchos, desafortunadamente hay muchos empleados, colaboradores dentro de nuestras compañías, nuestras organizaciones que quieren pues echarnos mientras estamos caídos. Entonces hay que tener mucho cuidado. El trabajo remoto repentino es una bendición para los expertos maliciosos. Entonces, estos datos que se pueden tomar ya de una manera más fácil de un dispositivo a través de una USB dentro de la privacidad de nuestro hogar es un escenario, la verdad es que cada vez más realista. El monitoreo de seguridad, les comentaba, queda paralizado, deshabilitado por completo y este riesgo es más difícil de abordar. Entonces, no se puede eliminar, puede ser que esto sea prácticamente imposible, pero podemos equilibrarlo un poco con la necesidad de productividad y acceso a los datos. Hay que tener cuidado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, básicamente vienen algunas recomendaciones. La primera es concientizar a nuestros colaboradores. Sabemos que, eh, les decía, un porcentaje muy, muy alto de colaboradores no están preparados para trabajar de manera remota. Muchísimos de los ciberataques van dirigidos no a las personas técnicas o que tienen pues un poco mayor conocimiento de cómo, de su modus operandi, y son las personas que no tienen esta educación o esta conciencia digital, las personas que más atacan. Entonces imagínense al asistente del director general, imagínense a la gente pues, administrativa, a la gente de recursos humanos, que les están mandando currículos ahora probablemente o información a la gente de compras a través de archivos maliciosos y no los revisamos, no validamos que no estén infectados con malware, o hay ataques de phishing, como les comentaba, muy importantes, o incluso a los mismos directores de empresas, a los directores de área, que son, vamos a llamarlo, entre comillas, los peces gordos de las organizaciones. Lo que está sucediendo es que estos atacantes están viendo, y ese es un fenómeno muy, muy importante que ha estado venido sucediendo, están siendo atacados, le llaman ataques de phishing dirigidos, en donde lo que buscan es que a través de un correo electrónico malicioso, con un texto que la verdad simula de una manera muy precisa el comportamiento de un colaborador, puede engañar a este directivo. Hay un ataque que le llaman el ataque de Beck, donde lo que buscamos es que a través de un mensaje que también está redactado habitualmente por correo de una manera muy similar a la que se comporta un directivo, un dueño de una organización, un director general, busca que gente que está trabajando en las áreas administrativas, que hacen operaciones financieras, autoricen transacciones para depositar o enviar dinero a lugares que no deberían, buscando engañarlos a través de estos correos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, es un fenómeno que se está dando día con día y bueno, entonces es un buen momento para comenzar a concientizarlos. Nosotros en Capa 8 consideramos que la capa más importante de las organizaciones son las personas. Por supuesto, la seguridad a través de tecnología, a través de procesos es bien importante, pero si las personas no saben usar la tecnología, pues sin duda van a tener un problema. Hay una máxima, vamos a llamarlo, de uno de los exponentes más importantes de la ciberseguridad, que dice que las personas que creen que los problemas de seguridad se resuelven con la tecnología, o vamos a decirlo a billetazos, si me permiten la expresión coloquial, pues no saben ni de tecnología ni de seguridad. El gran tema está en los seres humanos. Entonces, sin duda, van a minimizar mucho sus riesgos si concientizamos a los colaboradores. Hay que proteger los endpoints. Sin duda hablábamos de que estos dispositivos móviles, los dispositivos, los equipos de cómputo de los colaboradores, pues no tienen los controles de seguridad adecuados, pues hay que protegerlos, hay que ponerles de antemano, o sea, como mínimo, una solución de protección en el endpoint, que puede ser un antivirus o idealmente una protección un poco más robusta, que le permita, pues, no solamente identificar un virus, ¿no? O un malware, sino cualquier comportamiento anómalo que se esté presentando en sus organizaciones. Fíjense que la gran cantidad de ataques maliciosos ya son cada vez más sofisticados
Y los famosos virus que veíamos hace años ya no son el medio, digamos, elemental que utilizan estos ciberatacantes para poder exfiltrar información. Ahora hacen uso de malware, que son estas piezas de código pues, más avanzadas, más sofisticadas. Imagínense un virus, pero con esteroides, que el cual puede, incluso puede llegar a actuar y a conducirse de cierta manera sin necesidad de que alguien lo esté manipulando de manera externa. Se ha dado muchas ocasiones de que este malware se encuentra dormido, entre comillas, buscando pasar desapercibido por los sistemas de seguridad y en el momento adecuado que ya logró penetrar a la red, moverse sobre esta red, buscar información importante, información sensible, buscar exfiltrarla en el momento preciso, porque ya sabe cómo funciona la red, tiene conocimiento de los controles de seguridad que existen y entonces sabe el momento adecuado para poder exfiltrarla. Entonces hay que tener mucho cuidado y proteger a nuestros endpoints, incluyendo los dispositivos móviles. La tercera es habilitar infraestructura para trabajo remoto seguro. Si usted tiene una VPN, ya tiene parte del trabajo hecho. Si no, hay muchas opciones también relacionadas a incluso soluciones que no necesariamente necesitan de una VPN para poder conectar de manera segura a nuestros colaboradores. Entonces, hay muchas opciones en el mercado. No venimos a hablar aquí de marcas, pero sí les podemos compartir que existen soluciones basadas únicamente en software que no necesitan de la inversión en hardware ni en dispositivos como firewalls y demás, que pueden ayudarnos a habilitar una VPN o una conexión remota de manera segura. Algo importante es evalúa el compromiso de tu red de manera continua. Incluso si, como vimos en las láminas de arquitecturas, si nuestros colaboradores están trabajando de manera remota, porque eso nadie lo está monitoreando. Si tú estás evaluando si tu red, a pesar de que tus colaboradores están lejos de la oficina, están trabajando de manera remota, tú te vas a dar cuenta, vas a tener suficiente tiempo para poder reaccionar ante un intento de ataque o ante un incidente de seguridad que ya es inminente. Por ejemplo, si nuestra red no estamos monitoreando el ancho de banda, que es un indicador básico, y de pronto se nota que hay un incremento o existe un incremento, seguramente puede ser un indicio o un síntoma de algún ataque común, puede ser un ataque de denegación de servicios, lo que puede hacer es afectar la disponibilidad. ¿Se acuerdan de estos términos que vimos al inicio de la plática? Afecta la disponibilidad de nuestros sistemas de cómputo y la organización se queda sin funcionar. Entonces, es importante que podamos nosotros detectar estos síntomas a través de evaluar cómo está nuestra red. Algo bien interesante, un paradigma que nos parece innovador actualmente, es que consideremos que nuestras redes y nuestros sistemas informáticos ya están comprometidos y que nosotros demostremos lo contrario. Esto es, que mantengamos un monitoreo permanente, un monitoreo continuo, y en tanto nosotros detectemos algo, estamos en modo paranoico e inmediatamente reaccionamos. Si nosotros somos de la vieja escuela y consideramos que no nos pasa nada y que solamente pues consideramos que nunca hemos tenido un ciberataque porque no lo sabemos, estamos perdidos. Tenemos que cambiar esa manera de pensar, saber que es muy probable que hayamos sido comprometidos, pero pues hay que cerrar las puertas de nuestra organización en el momento adecuado. Entonces es importante que estemos evaluando el compromiso de la red de manera continua. La otra es implementar autenticación multifactor para sistemas y recursos de acceso remoto. Sabemos que los usuarios están a través de una VPN, pero no sabemos si les van a robar el teléfono celular y si a través del usuario y la contraseña, que a lo mejor dejó de facto ahí configurada nuestro usuario, pues con el celular en manos de un atacante, pues ya puede acceder, ¿no? Y para esto no necesariamente necesitamos tener un acceso físico al dispositivo, ¿no? Puede ser un acceso remoto lógico. Que es importante que los usuarios, que la organización posea una autenticación que además del usuario y la contraseña, algún atributo como puede ser el reconocimiento facial, la huella digital o algún token, que es un dispositivo que nos permite brindar una manera de autenticarnos o de identificar que somos nosotros, podamos acceder a los sistemas. ¿Por qué es importante más que nada hacerlo ahora? Porque muchos estamos accediendo a sistemas que están en la nube. Y si estos sistemas solamente los protegemos con acceso de usuario y contraseña, pues, y la contraseña no es adecuada, y nos vamos a regresar a los siguientes, a los 4 puntos anteriores. Nuestro colaborador no cambia las contraseñas de manera frecuente, la contraseña no es la adecuada,
cae en un phishing, pues podemos comprometer esos datos de acceso y puede acceder a nuestros sistemas. Pero si nosotros evitamos que pueda acceder este atacante incorporando un nuevo atributo, como puede ser el reconocimiento facial o la huella digital, pues es agregamos una capa de seguridad adicional y eso minimiza el riesgo. Entonces es muy importante hacerlo. Finalmente, hay que adoptar medidas de resguardo de datos. Lo ideal es que estos datos, por supuesto, estén protegidos también por contraseñas, que cifremos este dispositivo de manera que no pueda acceder. Si alguien llega a tener acceso a esta información, pues esté cifrada y no pueda, más que con la llave de descifrado, acceder a ella, y mantengamos estas copias de seguridad siempre resguardadas en un lugar seguro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Comentábamos al inicio que uno de los riesgos principales en las pymes mexicanas es el ransomware. El ransomware es un ataque en el cual, vamos a decirlo de manera coloquial, se secuestra tu información. Entonces, lo que hace un malware es básicamente cifrar todos tus datos. No puedes acceder a ellos, no puedes leerlos, no puedes abrirlos, o los puedes abrir, pero no se entiende nada hasta que tú no pagues por ese secuestro. Entonces, lamentablemente, el pago para que te den esa llave de descifrado no es garantía. Hay muchísimos casos en donde no se logra recuperar los datos. Y la manera en la que podemos abordar este riesgo es simplemente respaldando nuestra información. Si la información llega a ser comprometida por un ransomware, pues tenemos la oportunidad de recobrarla, de rehabilitar nuestro sistema y nuestros datos a través de un respaldo. Y esa es la manera más barata de poder evitar un impacto por un ransomware. Para que nos demos cuenta de cómo están las organizaciones con estos ataques de ransomware, a veces habitualmente se pagan además en criptomoneda con el fin de evitar que los atacantes puedan ser descubiertos y no se pueda rastrear esta transacción. Pero pues estamos hablando de que un Bitcoin en el mercado, si me permiten revisar ahorita cómo está el tipo de cambio, Bitcoin dólar. Pues realmente, fíjense, ahorita un Bitcoin es igual a 225,000 pesos. Entonces, si nos están pidiendo 3 Bitcoins, pues, o 2 Bitcoins o un Bitcoin, ya estamos hablando de una cantidad muy importante que para una pyme, como hablábamos, es básicamente dejarla muerta, la matamos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estas son las 6 recomendaciones que nosotros hacemos, les compartimos en este escenario de pandemia en donde nos encontramos. Pero no todo está en el peor escenario. Sabemos que estamos viviendo momentos muy difíciles. Aristóteles decía que durante nuestros momentos más oscuros debemos concentrarnos para ver la luz. No nos queda más que eso, aprovechar este espacio para reflexionar, por supuesto, para analizar qué estamos haciendo en nuestras organizaciones y buscar proteger, fortalecer, robustecer nuestra infraestructura, nuestros sistemas de información, nuestros procesos y nuestras personas. Reiteramos, las personas para nosotros es lo más importante, que tengan una higiene digital adecuada, que tengan conciencia de qué es malo, qué es riesgoso y cómo tienen que actuar en consecuencia. Eso es lo más importante para Capa 8. Esperamos que esta información les sea de utilidad y, por supuesto, no duden en consultarnos si tienen alguna duda. Aquí dejamos un correo y un número de teléfono de la Ciudad de México en caso de que busquen mayor información o tengan alguna pregunta importante. Y pues les agradecemos mucho la atención y esperemos que nos puedan acompañar en los siguientes webinars que estaremos liberando en los siguientes días. Estén pendientes, por favor, de nuestras redes sociales. Y nuevamente agradecerles mucho la atención, mucho ánimo y hablemos de seguridad, amigos. Hasta luego.